Pues, ¿qué tal, muchachos? Lo prometido es deuda. Esta es la clase que faltaba. Va a ser un poco extensa, pero el video va a ser un poco extenso, pero bueno, espero que les funcione. Espero que les sirva, les ayude. Vamos a comenzar viendo algunas características de los distintos grupos de cordados. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. En donde nos habíamos quedado de la introducción. ¿Sí? Voy a poner el puntero láser. Ahí está. Bien, pues vamos a ir viendo las características de algunos de los grupos de cordados. Vamos a comenzar con los urocordados. Es increíble que estos organismos sean cordados, pero ahorita vamos a ver un esquema que me gustó bastante de donde comprobamos que son cordados. Son los urocordados, también llamados tunicados o barrilitos de mar. Son cordados porque poseen una notocorda que les permite alinear los ejes del cuerpo a través de esta notocorda. Poseen una fase larvaria nadadora y el adulto es sésil. El aparato faríngeo ya es bastante elaborado, ¿sí? Entonces, tanto la notocorda se adapta cuando este organismo se vuelve sésil y tiende a desaparecer, y el cordón nervioso adapta su tamaño al cuerpo del animal y a las nuevas necesidades del animal. Recordemos lo que habíamos comentado, que iniciamos con una fase larvaria, por lo tanto tiene que moverse, entonces el cordón nervioso está adaptado a este tipo de organismo. Cuando este organismo se vuelve sésil, entonces cambia y tiene una adaptación. ¿Sí? Entonces vamos a ver la siguiente. Este es el esquema que me gusta. Estos son los esquemas que generalmente vemos de la larva y del adulto. Y esta es una fotografía del adulto como está. Este es la faringe con una serie de huecos que es a través de donde se alimenta. ¿Sí? Tenemos un sifón inhalante y un sifón exhalante. ¿Sí? Y ahí está toda la disposición del animalito. Lo que es importante y lo que vamos a destacar aquí es lo de la notocorda, que es lo que lo convierte a este organismo en un cordado. Resulta que cuando tenemos la larva nadadora, aquí el artista que hizo esta ilustración nos dibuja la notocorda como una línea azul y nos dibuja el cordón nervioso como una línea negra. Aquí lo podemos ver a lo largo, la notocorda, a lo largo sobre todo de lo que sería la cola, tiene el aspecto de un pez o de un renacuajo, ¿sí? Acá lo estamos viendo también, ¿no? La notocorda y el cordón nervioso. ¿Sí? Y de repente llega y se adhiere. En cuanto se adhiere, empieza a cambiar de forma, empieza a haber una metamorfosis, y entonces esta notocorda comienza a constreñirse, a hacerse más pequeña, y el cordón nervioso empieza a adaptar su tamaño. Entonces comienza esta metamorfosis, ya tenemos después una metamorfosis, casi es un organismo adulto, y aquí vamos a tener algunos fragmentos de franca degeneración de la notocorda y el cordón nervioso, ¿sí? Ya cuando es un adulto, pues vemos que la notocorda desapareció como tal y el cordón nervioso solo quedó muy reducido a un medio ganglio nervioso. Entonces, esto es lo que ocurre con los urocordados, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente. Los cefalocordados, la característica en este filum es la notocorda y el cordón nervioso que permanecen hasta bien desarrollados en la edad adulta. El aparato faríngeo es muy elaborado, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de cómo es un anfioxo o un cefalocordado, ¿sí? Es el género Amphioxus. Entonces, los anfioxos los encontramos generalmente enterrados en la arena, con sus cilios bucales en el agua, intentando filtrar
todo el alimento. Ahí vemos la notocorda, ¿no? Y el cordón nervioso, y vemos algunas de las estructuras anatómicas. Aquí quiero resaltar una cosa bien interesante. Si ustedes han visto o han leído el libro A Wonderful Life, o sea, Vida Maravillosa, de Stephen Jay Gould, ampliamente recomendable el libro. Ahí habla de la fauna del esquisto de Burgess. Este esquisto de Burgess es una formación rocosa que se encuentra en Canadá y tiene organismos bastante antiguos, entre ellos tiene a uno por ahí llamado el picaya. Estos organismos, si mal no recuerdo, datan del Carbonífero, ¿sí? Y lo interesante del picaya, aquí tengo una imagen, un dibujo de cómo es el picaya. Lo malo es que no tengo la imagen, esa me faltó ponerla, no tengo la imagen del fósil, porque el picaya ya es un fósil, está extinto, ¿sí? Y lo que se ve aquí en tono morado, en el fósil se ve como una formación blanquecina. Recordemos que en los procesos de fosilización se da una remineralización, es decir, ya no es el mismo material que conformó al organismo vivo, ya son sustancias químicas muy diferentes, pero que por la anterior naturaleza de este tejido se van absorbiendo ciertos minerales y quedan fijados. Entonces, en el fósil se alcanza a ver claramente una línea blanca de lo que se presume pudiera ser la notocorda. Ojo, como se trata de un fósil, aunque está muy bien conservado, no tenemos nosotros la certeza, el 100% de certeza de decir, se trata de una notocorda, pero presumiblemente se trata de una notocorda. Lo que también se ve en el picaya son los músculos segmentados, tal como se ve aquí, y tal como se ven los músculos segmentados en el anfioxo. O sea, es muy parecido al anfioxo. Entonces, esto hace que nos remontemos a mucho tiempo atrás en el pasado geológico como el origen del posible de los cordados. No podemos asegurarlo categóricamente, pero nos aproximamos bastante a esto, ¿sí? Nos estamos aproximando bastante a esto. Entonces, para que se lo graben el organismo fósil del esquisto de Burgess. Y después salió también otro esquisto por allá en China, bastante interesante, que también tiene mucha fauna propia del Carbonífero. ¿Sí? Y no desconozco si hay picaya ahí, pero Anomalocaris, que es uno de los más famosos, y en cuanto lo mencionen ustedes van a caer en cuenta, es un documental bastante interesante, todos los documentales del Anomalocaris, cómo lo descubren. Entonces es el más famoso de esa época, junto evidentemente con los trilobites. ¿Sí? Entonces vamos a seguir ahora con nuestros grupos. Aquí tenemos los añatos. Tienen bien desarrollados los cartílagos, dientes córneos, branquias están en bolsas, no están en arcos branquiales. Es una bolsa. De hecho, incluso en inglés le llaman branchial pouch, no le llaman branchial arc, ¿sí? Las larvas de las lampreas amosetes son muy similares al Amphioxus. De hecho, hubo un tiempo en que pensaron que era otra cosa, que era algo parecido al Amphioxus, pero más evolucionado, alguna otra especie, todo, hasta que alguien observó el desarrollo embrionario de la larva amosete y sorpresa, en cuanto se volvió un adulto, se volvió una lamprea. Entonces, esto nos da un detalle interesante del pasado de las lampreas. La larva es filtradora, como el anfioxo, y el adulto es parásito. Entonces, ya que poseen una lengua raspadora cartilaginosa, que ya más adelante se
se verá a lo largo, cuando estén hablando de esqueleto, sobre todo cuando hablen de esqueleto con Abraham, tiene muy buenas imágenes de la larva, de la lengua raspadora de las lampreas. ¿Sí? Entonces ahí están foto para el Face, es foto para el Face tanto del mixínido, que lo tenemos acá arriba, como de la lamprea, que la tenemos acá abajo. Se alcanza a apreciar parte de la lengua raspadora, esos dientes con los que raspa la piel de los peces que parasita, o han visto que parasita también mamíferos marinos, aunque estos, al ser mucho más activos y más inteligentes, logran desprenderse de la lamprea, pero también de que lo intenta, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo la lengua raspadora. Los mixínidos, peces bruja, mixine, la especie representativa, mixine glutinosa, dientes córneos, no hay mandíbula, cuerpo cubierto de poros de mucus. Todos estos poritos que vemos, todos estos poros a lo largo del cuerpo, son los que generan el mucus, que ya lo vimos y vimos la cantidad de mucus que genera cuando vimos el tema de piel, ¿sí? Son carroñeros, cráneo poco desarrollado, no tiene vértebras, únicamente tiene la notocorda, de 1 a 14 aperturas branquiales, y hay algunas especies que tienen ojos rudimentarios. La mayoría más bien no posee ojos, ni siquiera rudimentarios. ¿Sí? Esto es lo que les digo, miren el saco branquial, fíjense, parece un frijolito. Cuando veamos respiratorio vamos a ver cómo está la estructura cómo es la estructura de este branchial pouch, y van a ver cómo está por dentro para permitir el intercambio gaseoso. Lo vamos a ver cuando veamos respiratorio. ¿Sí? Los petromizóntidos. Aquí está la larva mosetes. Fíjense que es muy parecida al anfioxo. Lo que le falta son los cirros bucales que el anfioxo tiene, estos como tentáculos en la boca, ¿sí? Ya posee un primordio de ojito, y este es el adulto, es lo que cambia, ¿no? Es un poquito lo que llega a cambiar, ¿sí? Lo que llega a cambiar esto. Aquí hay dientes córneos, no hay mandíbula, nádromos. ¿Qué significa nádromo? Que tanto vive en agua dulce como vive en agua salada. Tiene una migración, y muchas veces es en esta migración donde parasita algunas especies de peces que son de interés comercial. De hecho, cuando se da la migración en los grandes lagos norteamericanos, es un problema. Entonces quieren evitar a toda costa que parasite ahí, porque muchas veces en esta zona es zona de reserva para los salmónidos, los salmones, ¿sí? Creo que todos hemos comido salmón, entonces es una industria muy importante. Y pues si un salmón está parasitado con lampreas, no va a crecer adecuadamente. Además de que va a tener llagas y heridas en el cuerpo producidas por la lamprea. Entonces es lo que se busca evitarlo, ¿no? Pero son anádromos, es decir, pueden pasar de un ambiente a otro fácilmente sin menoscabo de su regulación osmótica. Eso ya lo veremos también cuando toquemos el tema de urogenital, ¿sí? Sobre todo de excretor. La larva es filtradora, el adulto parásito, cráneo cartilaginoso. Este sí tiene vértebras, tiene menos aperturas branquiales que el mixínido, 7 aperturas branquiales, y aquí los ojos están perfectamente desarrollados. ¿Sí? Después pasamos a los ostracodermos, peces fósiles sin mandíbulas que tenían una coraza, lo cual los obligaba a moverse pegaditos al fondo. ¿Sí? Habitaban principalmente en agua dulce y alcanzaban tallas hasta 60 centímetros. Actualmente se maneja que es un grupo parafilético, es decir, no se tiene suficientes registros fósiles de los ancestros como para hacerlo un grupo monofilético. Entonces hay distintas especies que tienen características distintas y no se pueden englobar en una sola. Entonces, muy posiblemente el grupo taxonómico Stracodermi
sea un grupo parafilético y realmente eso es una construcción artificial humana que no necesariamente refleja los planos naturales, ¿sí? No refleja la evolución natural. Entonces, muy posiblemente se divida si es que se llegan a encontrar más organismos fósiles. Es muy complicado. Dicen que ver el registro fósil es como leer un libro al que no solo le faltan páginas, sino le faltan párrafos. Entonces, la verdad es que la información es muy incompleta, ¿no? Aquí está lo que les mencionaba yo en piel. Llegamos a los placodermos. Aquí ya hay dientes en mandíbulas. Ya pertenece entonces a la superclase Llanostomata. El cráneo óseo es muy fuerte. Tiene vértebras, los ojos perfectamente desarrollados. El nombre placodermis significa piel en placas. Las placas están formadas, sobre todo las placas del cráneo, están formadas por huesos dérmicos. Los huesos endocondrales están ausentes. Es decir, aquí no hay una osificación endocondral, como la vamos a ver, como lo vamos a ver el día de mañana cuando veamos el resumen de esqueleto. ¿Sí? Los placodermos se distinguen como un clado debido a la articulación de las placas del tórax con las placas cefálicas. Es esta articulación. Todos la tienen, entonces aquí sí podemos hablar de un grupo monofilético, aunque el registro fósil esté bastante incompleto. Este carácter es una llamémosle una autapomorfía, aunque no sería del todo correcto llamarle una autapomorfía. Sería de correcto llamarle autapomorfía si lo vemos como un grupo, ¿sí? Pero autapomorfía, recuerden que es un carácter evolutivo novedoso. Entonces sí es novedoso, pero no es nuevo ni reciente. Entonces, bueno, es un carácter que lo tienen muchos grupos algunos grupos de peces, y entonces todos los englobamos automáticamente en los placodermos. ¿Sí? Entonces, evidentemente este grupo ya está extinto. Aquí tenemos al famoso Deunclosteus. Este animalito llegaba a medir 9 metros de largo, y cuando hicieron algunas pruebas bastante interesantes de la potencia de la mordida, me parece que fue Liem quien hace algunos trabajos en torno a esto, y encontró que la mordida de este animal era tan potente que, por ejemplo, nuestras jaulas antitiburones las podría hacer pedazos. Entonces, afortunadamente ya está extinto, porque aquí sí ni una jaula antitiburones nos salvaría, ¿no? O sea, tiene una potencia de mordida mayor que la de los tiburones. Vamos ahora a los peces. Entonces, ya vimos los agnatos, ya vimos los placodermos. Vamos ahora, que los placodermos ya están dentro de los llanostomatos, vamos a ver a los condrictios y a los osteictios, ¿sí? Los teleostom. Los condrictios abarcan los elasmobranqui, los holocefali, y los teleósteos abarcan los acantodios, actinopterigios, arcopterigios, y ya después se transforman en los tetrápodos, anfibia y amniota. Aquí interesante, los arcopterigios están muy cerca de anfibia. Vamos a ver ciertas características que tienen estos, ¿sí? Entonces, los condrictios, aquí ya dientes en mandíbulas, perfectamente. Superclase Llanostomata, ya no vamos a tener ausencia de dientes en mandíbulas, a menos que sean adaptaciones interesantes, ¿sí? Y es una pérdida evolutiva de los dientes posterior, pero usualmente tenían dientes, ¿de acuerdo? Como ocurre en algunos mamíferos, como los hormigueros, pero lo vamos a ver más adelante. Cráneo cartilaginoso, vértebras, ojos bien desarrollados, el espiráculo está presente. El espiráculo es una estructura que les permite respirar cuando las branquias están obstruidas. Esto sobre todo se presenta en las rayas. Diferencia entre raya y mantarraya. Mantarraya es la que está a media agua, raya es la que se posa en el fondo. Entonces, las rayas y los tiburones más primitivos
tienen este espiráculo. Es una oquedad a través de la cual respiran, ¿sí? Cuando se encuentran posados en la arena y que la boca no puede, la boca y las aperturas branquiales no pueden hacer el proceso respiratorio. Dentículos dérmicos, mal llamados escamas placoides, ya lo vimos, ya vimos la estructura de estos dentículos dérmicos en el tema de piel. En su mayoría marinos, pocas especies de agua dulce, aperturas branquiales sin opérculo. Las mandíbulas no están fusionadas al cráneo, eso lo vamos a ver también cuando veamos esqueleto. Fecundación interna y desarrollo embrionario interno o externo. Esto significa que si hay fecundación interna, significa que estos organismos van a poseer una adaptación de órganos intromitentes que nos va perfectamente a permitir diferenciar entre machos y hembras. ¿Sí? Siempre la fecundación va a ser interna, aunque el desarrollo embrionario pueda ser en huevo, entonces es un desarrollo embrionario externo, o puede ser en un huevo que se retiene en el oviducto de la madre, que eso se llama ovoviviparidad o viviparidad no placentaria, en el caso de los elasmobranquios, o con una pseudoplacenta y algunas otras estructuras interesantes que ya también veremos más adelante. ¿Sí? Aquí está, por si no las conocían, a las famosas quimeras, los holocefali. Algo que quiero destacar y que quiero que observen en la fotografía es el tamaño tan enorme del ojo. Esto nos da datos sobre el lugar en el que habita el animalito. Resulta que las quimeras no son muy comunes de ver porque viven a grandes profundidades donde ya la luz casi no llega. Entonces, estos ojos enormes lo que hacen es que le permiten observar, le permiten ver con claridad aún en zonas bastante oscuras, ¿sí? Entonces, es por eso que son muy ojonas, por eso es que no son tan comunes y que difícilmente en un arrastre pesquero vamos a poder ver una quimera, a menos que ande por ahí paseando, ande por ahí de turista y entonces sea capturada por las redes o algún anzuelo, cosa que es difícil, y entonces salga. Pero de otra forma es muy difícil verlas, ¿no? Generalmente se logran ver estos animales cuando son las misiones submarinas a grandes profundidades, donde ya no llega la luz del sol. ¿Sí? Tenemos a los tiburones, entonces tenemos aquí distintos grupos de tiburones y tenemos a los chicos nuevos del barrio, dicho esto entre comillas. Evolutivamente hablando, los tiburones martillos son los más evolucionados y los que evolucionaron más recientemente, esto debido a la forma de su cabeza. ¿Sí? Es una adaptación bastante interesante lo de la forma de su cabeza. Entonces, tenemos tiburones bastante primitivos, como es el tiburón gata y el tiburón ballena, que aunque nos guste mucho el tiburón ballena, pero se trata de un tiburón primitivo. Es difícil, pero quiero que observen que en la imagen, en esta fotografía que les puse, aquí tenemos un ojo y aquí tenemos otra estructura parecida que pudiera parecer un ojo. Es el ojo y el espiráculo. Entonces, al poseer espiráculo en el tiburón gata, el espiráculo casi no se ve. Estaría más o menos a esta altura que estoy señalando con el puntero láser, ¿sí? Entonces, el espiráculo es una estructura propia de tiburones primitivos. En el caso del tiburón martillo ya no lo tiene. Y acá abajo les pongo un tiburoncito que ha saltado a la fama muy recientemente. Es un animalito pequeño, mide aproximadamente 60 centímetros de largo. Es el llamado tiburón cigarro o cookie cutter shark. Cookie cutter significa cortador de galletas. Esto el nombre se le puso y es bastante transparente a una característica que tiene, que cuando saca las mandíbulas y abre la boca, su boca parece un cortador de galletas, es decir, va a arrancar bocados redondos de carne. ¿Y por qué digo que ha saltado a la fama? Porque aunque es un mini animalito y que no te pone en peligro, cuando te llega a atacar, ya ha atacado a seres humanos. Atacó a 2 seres humanos en el Golfo de California. En este caso fueron 2 buzos
El tiburoncito es muy rápido porque se ha visto incluso que ha atacado a los grandes blancos, y meterse con un gran blanco, pues es meterse con un animal muy poderoso, ¿sí? Pues este enano le vale gorro y se mete con él, y han visto mordidas de tiburón, cortador de galletas, que es el otro nombre que se le da, en los cuerpos de ballenas, delfines, elefantes marinos, y el caso de los dos buzos que los atacó en las piernas y les arrancó a cada uno un pedacito de carne. No es mortal, pero yo siento que es bastante doloroso porque es del tamaño casi de una albóndiga lo que alcanza a sacar este animalejo. Entonces sí es bastante doloroso. Por eso les digo que ha saltado a la fama. Y por otro lado tenemos a las rayas y mantarrayas. Aquí una vez más, ya les expliqué a grosso modo cuál es la diferencia entre una raya y entre una mantarraya. Mantarraya es la que vive a media agua y raya es la que vive pegada al fondo. Diferencias. La raya posee espiráculos muy grandes para poder respirar. La raya además muchas veces posee una cola musculosa como esta, que tiene un aguijón que tiene veneno. Este veneno no es mortal, pero es el veneno como el de la abeja. Es un veneno que causa muchísimo dolor y en realidad no está destruyendo ningún tejido, nada más causa mucho dolor. Entonces, estas viven en el fondo. Aquí la maravilla, la naturaleza no es blanca o es negra, sino tiene todos los matices de grises. Tenemos organismos que dependen del fondo, pero generalmente ya nadan a media agua, como es el águila de mar o Etobatus narinari, ¿sí? Etobatus narinari, que es decir, hurga en el fondo, busca en el fondo y, sin embargo, todo su desplazamiento es a media agua. Permítanme un momento. Ya, gracias. Bueno. Entonces, como les digo, tenemos todas las matices. Tenemos animales que son de media agua, animales que son de fondo y animales que todavía dependen mucho del fondo, pero ya se desplazan en media agua. Entonces es como que, como que los grados evolutivos van en este sentido, de acá para acá, ¿sí? Y entonces, pues es lo que suele suceder aquí con estos condritios. Son las rayas y mantarrayas. ¿Sí? Los acantodios son peces primitivos muy ya extintos, por eso la calaquita, dientes mandíbulas, el nombre significa formas espinosas. Los más primitivos eran marinos, pero los más evolucionados invadieron el agua dulce. Aquí hay una teoría interesante. ¿Por qué hay pocos tiburones de agua dulce? Porque la capacidad osmótica que deben tener para poblar el agua dulce los limita mucho, ¿de acuerdo? Y hay otro detalle que no se ha estudiado, es una discusión que yo tengo pendiente, de hecho, con Abraham, ¿sí? Que es que también el calcio es importante para los procesos celulares. Entonces, en el mar tenemos una gran cantidad de calcio. Si lo dudan, vean cómo les queda el pelo después de salir de nadar en el mar, les queda muy tieso, ¿no? Eso es la cantidad de carbonatos, sobre todo carbonatos de calcio que hay, y entonces por eso les queda de esa manera el cabello, ¿sí? Hay mucho calcio. En cambio, en el agua dulce no hay tanto calcio. Entonces, una de las teorías interesantísimas que hay es que los peces poblaron las aguas dulces ya que tenían un esqueleto óseo, es decir, un reservorio de calcio. No solo era estructura de sostén, sino era a la vez un reservorio importante de calcio para los procesos celulares en un ambiente carente de mucho calcio. ¿Sí? Es una teoría, es una hipótesis más bien que se maneja, no se ha comprobado, no se ha discutido. Aquí estaría bueno que hiciéramos alguna plática, el maestro y yo, de ver con las evidencias que hay actuales, qué posibilidades hay que esto sea cierto, qué posibilidades hay que no.
Pero bueno, lo interesante es esto, ¿no? Parece que esto nos da cierta razón. Los más primitivos eran marinos y los más evolucionados invadieron el agua dulce. Es decir, ya tenían esa reserva de calcio, puedo llegar al agua dulce sin tener ningún problema de material para mis procesos celulares, ¿sí? Aunque viven junto con los placodermos en el Devónico, se extinguen mucho después que los placodermos, se extinguen hasta el Pérmico, ¿sí? Comparados con los ostracodermos, la armadura dérmica está muy reducida en estos. Sí llegan a tener una armadurita aquí en la cabeza, pero es muy pequeña, ya está muy reducida. Y detalle interesante que ya va a aparecer a partir de ahorita en los peces y así al resto de los organismos. Las branquias están cubiertas por un opérculo óseo, ¿sí? Este opérculo óseo les va a permitir la respiración. Cuando veamos respiración, vamos a volver a tocar el tema del opérculo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí ven los acantodios. No es fácil distinguirlos. No es fácil llegar de esto a los dibujos que hay de ellos. Pero bueno, estos son fósiles que no han sido tratados todavía. ¿Cómo se tratan estos fósiles? Bueno, hay que con un taladro como de dentista, hay que estar quitando con mucho cuidado, siendo muy observador, quitando sedimento y procurando no dañar el fósil. ¿Sí? Recuerden que esto está prensado en sedimento compactado en roca, entonces hay que quitarlo para poder ir distinguiendo todas estas estructuras que claramente se pueden ver. Claro, cuando vemos los fósiles así decimos, no, pues, ¿qué imaginación tienen los paleontólogos para de esto hablar que es esto? ¿Sí? Aquí lo malo es que yo no tengo ninguna imagen de un fósil de pez como está recién sacado del medio, ¿sí? O sea, recién encontrado en alguna cantera y como lo tienen ya después de haberlo procesado. ¿De acuerdo? Entonces, para que se den cuenta de esto. Aquí quiero que vean esta clasificación que se me hace bien interesante. Es un cladograma de los grupos, de los distintos grupos de peces, ¿sí? Y entonces vemos craniata, mixiniformes, vertebrata, petromizontes. Acuérdense que dijimos que los mixínidos no tenían vértebras y los petromizontes sí, y ambos son agnatos, ¿sí? Pero sí ya tienen cráneo, los dos, ¿de acuerdo? Luego, ñanostomata, es decir, ya mandíbulas verdaderas, condrictios, holocefali, las quimeras, el animalito el tiburoncito que les mostré muy ojón, ¿sí? Y los elasmobranquios, los tiburones rayas. Después pasamos a los osteícteos. Tenemos los actinopterigios y los sarcopterigios. Quiero aclarar aquí. Pterigio, la palabra pterigio con P al principio, pterigio, significa extremidad, ¿sí? Entonces, sarco significa carne. Entonces, esto se refiere a extremidades carnosas. Y ahí tenemos a los dipnomorfa, peces pulmonados, dipnomorfa, actinistia, los elacantos, y ahí están los tetrápodos. Entonces, este cladograma no es de peces, es de vertebrados, ¿sí? Estamos viendo ahí a los tetrápodos y pertenecen al grupo de los sarcopterigios, organismos con estructuras carnosas. Nuestros brazos son estructuras carnosas, ¿sí? Tienen suficiente carnita, más que la aleta de un pez, por ejemplo, ¿sí? De un pez óseo. Los actinopterigios, tenemos a los chondrostei. Este nombre nos está diciendo algo. Chondrostei son los polipteriformes, los bichirs. Este pez, híjole, pues así lo conocen, bichir, o pez reata, porque parece una reatita, parece una soga, ¿sí? Y los acipenseriformes, los esturiones. Estos peces parecen tiburones, pero ya son peces entre óseos y condrictios.
¿Qué características tienen de óseo? Tienen opérculo. Tienen porciones osificadas del esqueleto, pero hay porciones que todavía son cartilaginosas, de ahí el nombre, condrostei, ¿sí? No los podemos poner con los condrictios porque no son un mismo grupo. Los condrictios no tienen estructuras osificadas más que los dientes y no poseen opérculo. Tienen de 5 a 7 aperturas branquiales. En cambio, los condrostei ya no tienen varias hendiduras branquiales, es una sola apertura branquial cubierta con un opérculo. Entonces, eso los engloba dentro de los osteíctios, ¿sí? O sea, los peces óseos, ¿de acuerdo? En los neopterigios tenemos a los lepisosteriformes, los pejelagartos, los amiformes, las amias, ¿sí? Y los teleosteos. Entonces, ¿qué características tienen los actinopterigios? Dientes en mandíbulas, hay la superclase Nyanostomata, cráneo óseo, vértebras, ojos bien desarrollados, escamas, no tienen coanas, es decir, no hay una comunicación entre el poro entre la narina y la cavidad bucofaringea. Eso es una coana, ¿sí? Gran diversidad específica y de adaptaciones, fecundación interna o externa y desarrollo embrionario interno o externo. Aquí hay de los dos tipos de reproducción, ¿sí? Ahí tenemos a los más primitivos, los pejelagartos y las amias. ¿Por qué sabemos que son primitivos? Hay dos detalles que los ictiólogos nos fijamos para determinar si un pez es primitivo o no. Más adelante, cuando veamos evolución de las extremidades, que va a ser el tema que vamos a ver después, ya muy recientemente, o sea, lo vamos a ver dentro de poco, vamos a ver que las aletas se originan de ciertos pliegues en todo el cuerpo de los peces y después empiezan a hacerse más pequeñas, a constreñirse, es decir, a darle forma a las aletas actuales. Pero originalmente en los peces más primitivos la aleta era casi un continuo. Quiero que vean aquí, la dorsal casi hace un continuo con la caudal y aquí está la anal, ¿sí? Y aquí están las pélvicas, entonces es casi un continuo. Vean aquí también la dorsal, la caudal y la anal. Acá están las pélvicas. Estas casi hacen un continuo. Esa es una característica de peces primitivos. La otra es que las aletas pélvicas se encuentran muy separadas de las pectorales. Aquí están las pectorales y aquí están las aletas pélvicas. Esto significa que ambas cinturas, la cintura pélvica y la cintura pectoral, se encuentran bastante separadas. Ese es el criterio con el que los ictiólogos decimos, es un pez primitivo, ¿sí? Sin embargo, en los peces más evolucionados ocurren cosas tan fabulosas como estas, adaptaciones como estas. Esta es la misma especie, Astyanax mexicanus. Esta es una variedad epígea, es decir, una variedad de superficie, y esta es una variedad cavernícola. Si nosotros lográramos hacer la disección de la variedad cavernícola, cuando quitásemos la carnosidad que cubre esta parte de la cabeza, nos encontraríamos un ojo atrofiado, muy reducido en tamaño, pero nos encontraríamos un ojo. ¿Por qué? Porque la retina tiene un gasto energético importante. Es decir, para mantener una retina hay que mantenerse alimentándose, cosa que un pez de caverna difícilmente se va a alimentar mucho o bien en el tiempo. Entonces, la retina es un gasto energético que hay que eliminar, el ojo se reduce de tamaño, se empieza a atrofiar y se cubre de esta carnosidad. Además, no tiene color. Este color es el color de la musculatura, las branquias son prácticamente transparentes, no tienen cromatóforos que le den color, ¿de acuerdo? Pero si hacemos la travesura y cruzamos una variedad epígea con una variedad cavernícola,
lo que vamos a obtener va a ser un animalito intermedio, que tenga cierta coloración y que tenga los ojos ya comenzados a atrofiar, pero sin cubrir por la carnosidad. ¿Sí? O muy poco pueden estar nulos o muy poco funcionales los ojos. ¿Sí? Entonces es interesante. ¿Sí? También las pélvicas se encuentran separadas de las pectorales, por ende se trata de un organismo muy primitivo. ¿Sí? Después tenemos otros peces que se han adaptado extraordinariamente, son los caballitos de mar. Bueno, la familia Signathidae, ahí tenemos a los famosos caballitos de mar y tenemos a los peces dragón. El pez dragón de hojas, que si lo llegan a ver, digo, no es propio de los océanos de México, te lo encuentras más bien en el Indo-Pacífico, pero si lo llegas a ver en el Indo-Pacífico, generalmente se esconde en zonas de pastos marinos y se deja llevar por el oleaje. Entonces, con este camuflaje y dejándose llevar por el oleaje, fácilmente puedes de repente confundirlo con pastos marinos que están moviéndose con el oleaje. Ya si te fijas, es un pasto marino que tiene ojos. Aquí están, ¿no? Entonces, pues eso más bien es un animal, no es una planta. Y aquí tenemos también las gradaciones evolutivas. Este es un pez dragón y esta es otra especie. Vean aquí ya empiezan las excrescencias de la piel que parecen hojitas, pero ¿cómo se llama? Pero están muy pequeñas. En cambio aquí están sumamente crecidas y tienen todo el aspecto de una hoja. Entonces se logra camuflar mejor el de abajo. ¿De acuerdo? Estos son los caracteres de un teleósteo. Ya este esquema, de hecho, lo vieron con Abraham. Estos son los centros vertebrales, lo que trae el número 9 son los centros vertebrales, y estas son las espinas, la espina neural y la espina emal, que van formando una estructura redondeada, y por eso la cola de los teleósteos es más o menos redondeada. ¿Sí? Aquí tenemos representantes de la clase Osteicties. Perdón, la mayoría de las fotografías son de nosotros, bueno, mías, o sea, yo no las tomé, ¿no? Pero yo participé en el proyecto donde tomamos esas fotografías, sí, que estoy en un proyecto de identificación y censado de peces arrecifales en Ixtapas y Guatanejo. Entonces, exceptuando esta y esta, todas las demás fotos, vamos, yo estuve presente cuando se tomaron y son organismos propios de la zona arrecifal de Zihuatanejo. ¿Sí? Entonces vean la gran cantidad de adaptaciones que hay en cuanto al cuerpo de los peces, la forma, los colores. Tenemos de colores brillantes como estos dos, tenemos de colores no tan brillantes como estos, de colores plateados que tienden a perderse a media agua como estos, ¿sí? Y tenemos colores crípticos como el de este pez piedra. ¿De acuerdo? Ahora, un detalle interesante. Las extremidades de un pez cebra, por ejemplo, no se parecen a las de un tetrápodo, pero las extremidades de un fósil que descubrieron recientemente, bueno, ni tan recientemente, pero bastante reciente en Canadá, se llama Tiktaalik. Se ha vuelto muy famoso el Tiktaalik por la cuestión del descubrimiento, porque es lo que mucha gente le encanta llamar eslabón perdido, que ese es un nombre realmente aberrante, ¿sí? El eslabón perdido entre peces y tetrápodos. ¿Por qué? Porque estas son las extremidades de Tiktaalik. Fíjense los genes que se están expresando, genes Hox, que se expresan también para formar las extremidades de los tetrápodos. Ahí está una representación de Tiktaalik, en el Museo de Historia Natural de Canadá, donde la foto que tengo por ahí, bueno, eso está allá, sí, eso está ahí. Tiktaalik, les digo, en Canadá se volvió muy famoso, al grado que tienen una moneda conmemorativa. En realidad no es una moneda de uso corriente, porque tiene el tamaño de una medalla, más o menos, es grande, ¿no? Entonces,
Cuando tú tienes a la luz la moneda, es una moneda de 25 centavos, bueno, eso dice, la realidad es que cuesta cerca de $30 americanos, ¿sí? Y entonces, si tú la pones a cargar en la luz, la pones a cargar a que le dé la luz, ya sea del sol o de un foco, y después apagas la luz y está todo oscuro, la moneda pasa de esto a esto. Se alcanza a ver el esqueleto Tiktaalik, que es fabuloso. Yo cuando anduve en Canadá la anduve buscando, pero curiosamente, y a diferencia de México, allá los bancos no conservan monedas conmemorativas, sino sacan toda su emisión de monedas y las venden. Entonces ya solo las tenían coleccionistas y evidentemente las daban más caro que esto. Sí, más caro que estos $30, pero me hubiera encantado tener mi moneda de Tiktaalik, ¿no? Les digo, por eso se volvió famoso. Ahora, pasamos a los sarcopterigios, bien importantes, bien interesantes, y vamos a ver un detalle de los sarcopterigios que a mí me interesa mucho, ¿sí? Dientes en mandíbulas, hay superclase Llanostomata, cráneo óseo, vértebras, ojos bien desarrollados, escamas, en su mayoría marinos, pocas especies de agua dulce. Tienen un pulmón o pulmones primitivos, puede ser un solo pulmón o dos pulmones muy primitivos, branquias cubiertas con un opérculo, mandíbulas no fusionadas al cráneo, aletas lobuladas, por eso se llaman sarcopterigios, aletas carnosas. Vean esta aleta, es carnosita, ¿sí? Vean esta aleta, es carnosita, esta aleta es carnosita, ¿sí? A eso se refiere las aletas lobuladas. Y bien importante, patrón de nado diferente a los osteícteos. ¿A qué me refiero con esto? Los osteícteos generalmente cuando mueven sus aletas, a veces las mueven las dos al mismo tiempo hacia enfrente y al mismo tiempo hacia atrás. ¿De acuerdo? O a veces pueden hacer esto. Pero las aletas pélvicas están fijas, nada más sirven para dar dirección, como un timón, ¿sí? Como un timón, como un flap de un avión, nada más para dar dirección. En el caso de los sarcopterigios de los celacantos, se mueven de cierta manera. La aleta pectoral derecha va hacia adelante, la aleta pectoral izquierda va hacia atrás. Pero un detalle, la aleta pélvica izquierda va hacia adelante y la aleta pélvica derecha va hacia atrás. Si lo viéramos esto en una persona bípeda como yo, pues podrían opinar, el profesor es mimo y está haciendo alguna rutina de mímica, ¿no? Pero si esto lo trasladamos, o sea, trasladamos que la aleta pélvica izquierda va hacia adelante y la pectoral derecha va hacia adelante y las otras van hacia atrás y luego van así. Si esto lo trasladamos hacia un organismo cuadrúpedo, parece el patrón de caminado de una salamandra. ¿Qué importancia tiene este tipo de nado? Lo que implica es que para que se presente esto, tiene que haber una coordinación neuromuscular. ¿Qué quiere decir esto? Que los celacantos aprendieron a caminar aún antes de poblar la tierra. Tenían ya ese patrón de nado y entonces no es muy diferente al patrón de caminado de una salamandra, de un anfibio. Entonces vean qué importante es esto, ¿no? Pudiera pasar desapercibido, pero vean qué importante es esta parte esta es una parte de la biomecánica de las especies, ¿sí? Además, el celacanto tiene una historia que a mí me gusta. Resulta que antes de los años 30 se decía que encontrar un celacanto vivo iba a ser equivalente a encontrar un dinosaurio vivo. ¿Por qué? Porque la mayoría eran fósiles. Bueno, o sea, todos eran fósiles, más bien. No habían visto un celacanto vivo. Hasta que un día un barco
en una expedición entre el canal de, me regreso, entre el canal que se encuentra, en el canal que se encuentra entre Madagascar, que es esta isla, y África, echó las redes y sacó unos peces muy raros, estos, ¿sí? Cuando los sacan, los ictiólogos del barco no supieron, bueno, los naturalistas, porque no eran, todavía no había la especialidad de ictiología, ¿no? O sea, eras naturalista, te dedicabas a todo lo natural. Los naturalistas del barco no supieron identificarlos. Entonces los mandan al Museo de Historia Natural de París, ¿sí? Que me parece, no estoy seguro, había que preguntarle a Abraham, que él es el que lo conoce, me parece que se llama el Museo del Hombre, ¿sí? Aunque es un museo de historia natural, pero le llaman el Museo del Hombre. Lo mandan los ejemplares al Museo de París y ahí se encuentra una científica. Quiero que dimensionen lo que voy a decir. Estamos hablando de la década de 1930, o sea, la década de los 30 en el siglo XX, cuando usualmente, ojo, no es que yo esté de acuerdo con esto, pero eran los usos y costumbres de esa época, cuando usualmente las mujeres se encontraba, era más normal encontrarlas atendiendo el hogar y al esposo que como científicas. Es a lo que voy. Entonces, llega al Museo de París estos ejemplares y al ictiólogo, al naturalista ictiólogo en jefe, no le interesa demasiado y le dice a su asistente, tú identifícalos, yo estoy harto de esto, no me llaman, estoy metido en otros proyectos. La chica, una dama, como ya lo dije, se pone a estudiarlos y sorpresa. Su fósil viviente, que es como mal se le llama, ahí estaba ante sus ojos de ella. Curiosamente, y eso es lo que da gusto, que en una época en la que no se les daba un reconocimiento a las mujeres por sus aportes a la ciencia, que ya lo sabían, ¿no? No olvidemos a Marie Curie, claro, en otra ciencia muy diferente. Y entonces dicen, no, pues, en reconocimiento a la labor de esta chica que descubrió que se trataba de un celacanto, de un pez que creían extinto y que realmente está vivo, ¿no? Y que tiene ciertas características muy emparentadas con características de los anfibios, es que deciden darle el género de Latimeria. Casi todos los celacantos que encontramos son del género Latimeria, Latimeria monstruosa, es la especie completa, ¿sí? La especie tipo, vamos a decirlo así, pero en el nombre del género Latimeria llevan el honor que le están haciendo a la naturalista ictióloga que lo descubrió, Mademoiselle Latimer, ¿sí? Ella se apellidaba Latimer y el animal se llama Latimeria, en honor a ella. Esto de hacerlo en la década de los 30, pues fue la verdad, a mí me gusta la historia porque es decir, miren, se les está dando el lugar y la importancia que tiene el descubrimiento que hizo esta científica, aún en esos años que usualmente a las mujeres, y eso lo vemos en la historia del DNA con Rosalind Franklin, no se les tomaba de repente mucho en cuenta, ¿no? De hecho, se dice por ahí que el Nobel no debería ser nada más para Watson y Crick y el otro sujeto, que ahorita no recuerdo quién es, sino también debería haber sido para Rosalind Franklin. Entonces ahí sí se vio muy misógina la Academia Sueca de Ciencias de no dárselo a Rosalind Franklin. Pero en el terreno de la ictiología sí se le dio reconocimiento a Mademoiselle Latimer y el animal se llama Latimeria en honor a ella. ¿Sí?
Los otros peces son los peces pulmonados, Protopterus, Lepidosiren y Neoceratodus, africano, sudamericano y australiano. Recuerden que en el tiempo geológico antiguo estaban pegados, muy pegados, sobre todo Asia, África y América del Sur. ¿Sí? Estaban pegados. Entonces, de ahí es que venga posiblemente el origen. Y muy cerca estaba Australia. Entonces, de ahí cerca, muy probablemente es que venga el origen de estas tres especies que son especies relictuales, es decir, ya no hay más, nada más son estas tres especies que viven actualmente. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una colecta de Protopterus en época de secas, en lugar de pedirles yo que llevaran al campo y tráiganse redes y tráiganse cubetas y eso, yo les pediría una tina nada más y una pala, porque excavaríamos en el sedimento de un río seco, encontraríamos una especie de tronco como en forma de U, y ahí lo que encontraríamos sería, después de meterlo al agua, se empieza a caer todo ese sedimento y lo que encontraríamos sería al pez pulmonado en un capullo de mucus con el que pega sedimento y entonces conserva agua en el interior, pero esa agua es para mantenerse húmedo, no para respirar, de tal manera que tiene forma de U porque dirige la cabeza hacia arriba el Protopterus y ahí está respirando aire, oxígeno atmosférico. ¿Sí? Resulta que el celacanto, a pesar de que no sube a la superficie y es un animal de profundidad, aquí estamos viendo una buza junto al celacanto, allá en Madagascar, ¿no? Vean las características. Animal de profundidad, ¿por qué lo sé? Porque los ojos tienen un tapetum lucidum muy plateado, se le ven hasta como blancos los ojos, fíjense, aquí se ve. Aquí donde estoy poniendo el láser está su ojo. Cuando lo quite van a ver, ahí se ve el ojo claramente. Muy, muy plateado, muy claro. Esto es otra forma de ver en la oscuridad, de captar la poca luz que llega a esas zonas de penumbra en el mar. Pues aquí la buza tuvo suerte porque este celacanto subió, porque realmente para verlos se necesita no equipo de buceo, sino algún aparato más sofisticado que nos permita bajar más. Entonces, a pesar de que no sube a superficie, su vejiga gaseosa ya está transformada en un pulmón. Cuando veamos respiratorio, la vamos a ver. Y en los otros, en todos estos otros, tienen su vejiga gaseosa transformada en un pulmón. Y estos, como son de agua dulce, regularmente salen a respirar una bocanada de aire para captar oxígeno atmosférico. ¿Sí? Entonces vamos a pasar ahora de estos sarcopterigios a la lisanfibia. Dientes en mandíbulas, cráneo óseo, vértebras, ojos bien desarrollados, piel desnuda, siempre asociados al agua dulce, branquias larvales, pulmones pequeños y delgados, a veces respiración cutánea, ya lo habíamos visto en piel. Mandíbulas con o sin dientes, hay algunos que tienen dientes cuando son larvas y en cuanto se vuelven adultos pierden los dientes. Solo queda una encía muy dura. Los miembros le permiten la locomoción en tierra y esta locomoción es, como ya la expliqué, el nado del celacanto. ¿Sí? Entonces, es bien interesante. Bien interesante esto, ¿no? Del nado del celacanto y que es igual que la locomoción en tierra de las salamandras. Aquí tenemos los tres grandes grupos que representan a la clase lisanfibia. Tenemos a los caudata, antiguamente llamados urodela, ya no se llaman urodela, ya el nombre común, bueno, el nombre del clado es como tal, es caudata, anura y cecilia, ¿sí? Los ceciliformes. Tienen forma como de serpiente, pero son anfibios. Entonces, los más conocidos para nosotros, porque son más comunes, los caudata y los anura. Los cecílidos casi no los vemos, es muy difícil verlos.
Porque además, al igual, de hecho parece una lombriz, y al igual que una lombriz, generalmente anda bajo tierra, ¿no? Y habitan en zonas sumamente restringidas donde no hay presencia de humanos, pero no recuerdo si en América tenemos cecílidos, pero sí está muy restringida su distribución, entonces por eso no son tan comunes de ver. Vamos a pasar ahora, y aquí empezamos a ver algo de lo que ya vamos a ver también más adelante en cuanto veamos esqueleto craneal, las fosas de los cráneos y cómo se asocian a los distintos grupos a partir de aquí ya son amniotas. Es decir, el huevo ya es amniota, ya tiene el amnios y tiene además una cubierta dura. Entonces vamos a pasar a lo que son la clase reptilia, dientes, mandíbulas, cráneo óseo, vértebras, ojos bien desarrollados, escamas de tipo epidérmico, ya lo vimos en el tema de piel. Terrestres habitan en zonas lacustres y marinas, o sea, tenemos también acuáticos. Pulmones muy bien desarrollados, huevo amniota. Miembros permiten locomoción en tierra, diferentes adaptaciones según el ambiente. Y aquí vamos a tener distintas adaptaciones. Tenemos a las tortugas, que son de los ejemplares más primitivos. Tenemos a la famosísima tuátara. Esta ya la han mencionado bastante, el género Sphenodon, con el maestro Abraham, que es la que tiene la glándula pineal, que es como un tercer ojo, aquí en el cráneo, ¿no? Tenemos a las iguanas y tenemos a las serpientes, que ellas tenían extremidades, pero las perdieron evolutivamente hablando, o sea, se volvieron innecesarias y bueno, ya tienen un tipo de locomoción diferente. ¿Sí? Y después vamos a pasar a un grupo muy peculiar de reciente creación. Lo que antes se llamaba aves y que cocodrilos, el Archaeopteryx y los dinosaurios y reptiles voladores no tenían, era como que una clasificación. Sí, son reptiles, pero tienen características diferentes. Entonces es que se gesta y se forma la clase arcosauromorfa. Los arcosauros nos engloban desde cocodrilos, pasando por dinosaurios, reptiles voladores, Archaeopteryx, hasta las aves. Entonces ya más bien se le llama arcosauros, son arcosauros. Entonces esto hará que ya vean con mayor respeto a un pollo, porque pues, su pariente más cercano pues es un Tyrannosaurus Rex, ¿no? Entonces, perdón, ¿qué características tienen muchos de ellos? Modificación de la mandíbula, no hay dientes en mandíbula, superclase automata, cráneo óseo, vértebras, ojos bien desarrollados, escamas transformadas en plumas. Ya vimos en el tema de piel que también para algunos dinosaurios hay escamas transformadas en plumas. ¿Sí? Llegan a tener algunas plumas y ya vimos también por qué. Algunas adaptadas al vuelo, respiración pulmonar, hay modificaciones para las aves voladoras, huevo amniota y muy importante son endotermos. Evidentemente en los dinosaurios no podemos saber si eran endotermos o eran mesotermos, pero muy probablemente todas las evidencias indirectas, por cierto, apuntan a que eran mesotermos, es decir, no estaban tan fríos como el entorno y sí lograban mantener una temperatura más o menos cálida por encima de la temperatura ambiente, y las plumas les servían para tal fin. Entonces es algo bien importante, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora a la clase más conocida por todos nosotros, ¿sí? Que es la clase mamalia, los mamíferos, dientes en mandíbulas, cráneo óseo, vértebras, ojos bien desarrollados, pelo,
adaptados a todos los hábitats, respiración pulmonar, mandíbulas fusionadas al cráneo, endotermos, ya hay placentación, cuidado parental y amamantan a las crías. Son los detalles, es el Bauplan muy general de los mamíferos, ¿sí? Entonces, vemos aquí las diversas adaptaciones. De hecho, estas mismas adaptaciones las vimos en piel, de cómo cambia la piel de un hámster a un erizo, a un pangolín, a un delfín, ¿sí? Y hasta llegar pues a nosotros como no el eslabón más alto, eso es muy pretencioso y demasiado chauvinista, pero sí como parte de esta naturaleza, el ser humano que es capaz de examinarse a sí mismo, de estudiarse a sí mismo y estudiar a los demás. Entonces, hasta aquí voy a dejar la parte de introducción. Voy a dejar de grabar. Ay, caray. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, dejo de compartir pantalla.